Bienvenida a la audiencia de Cambio. Hoy, en una nueva entrevista, hablamos con Humberto Sierra Porto, quien acaba de terminar su periodo como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Sierra, gracias por aceptar esta invitación. No, Aleja, muchas gracias a ti por la invitación. Precisamente, pues usted termina su periodo, es el único juez que ha tenido, colombiano, que ha tenido dos periodos en el Tribunal Internacional. Quería, para ir directamente al grano, ahorita hay como un debate alrededor de las decisiones de la Corte Interamericana y su impacto en la jurisprudencia colombiana, en las normas colombianas. Uno que pues es el más vigente es el caso Petro, que remonta a 2020 y todavía estamos en esta discusión. Como se sabe, esa decisión lo que dice es que solo un juez penal puede afectar eh, derechos políticos de los elegidos por voto popular, y la Corte Constitucional y el Consejo de Estado finalmente se aliaron después de un año como de diferencias y dijeron, ese juez que la Corte Interamericana considera es penal, para nosotros puede ser un juez administrativo. ¿Usted cree que eh, desde su punto de vista esa decisión de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ya zanjó el debate? Vale, pues muchas gracias por esta invitación y permitirme la posibilidad de reflexionar sobre temas tan candentes, tan importantes y sobre los cuales desafortunadamente cuando se opina de los mismos no se hace con todos los elementos de juicio. En efecto, ya yo cumplí mi periodo en la Corte Interamericana, estuve 12 años en la Corte Interamericana y ahora, por tratarse de un caso en el cual Colombia participó y yo no participo pues, por ser juez, tengo por primera vez la oportunidad de referirme al mismo. Lo primero que quiero decir sobre este caso es que la razón de ser de las sentencias de la Corte, y particularmente en el caso Petro, es tratar de generar mm, una decisión, unas actuaciones por parte del Estado que permitan eh, unas transformaciones legales e institucionales que permitan la mejor protección de los derechos de los ciudadanos. Las sentencias de la Corte Interamericana tienen un impacto estructural. Entonces, para saber si se cumplen o no se cumplen, no es simplemente se pagó o no se pagó, sino que los estados reaccionan frente a la decisión con normas legislativas, con conductas administrativas, la Corte da su opinión sobre el particular y se genera un proceso de diálogo que viene como propósito que efectivamente el Estado colombiano se transforme de manera tal que se evite volver a vulnerar los derechos de los ciudadanos como se hizo antes. Esto es importante expresarlo. Cuando apareció la Constitución del 91, se estableció la existencia de la Corte Constitucional, luego la posibilidad, se estableció también legal y jurisprudencialmente, la posibilidad que la Corte revisara las sentencias de las otras altas cortes. Y eso generó el famoso choque de trenes. Ese choque de trenes era un problema de ajuste institucional. Duraron años, décadas, y luego las instituciones poco a poco fueron adecuando sus competencias y hoy en día ese no es un tema de discusión, hay mecanismos para resolverlo. Lo mismo sucede con este caso. Una sentencia en donde se dice un órgano de naturaleza administrativa como la Procuraduría no puede suspender los derechos políticos de las personas que han sido elegidas popularmente. Y entonces eso genera la obligación del Estado de hacer unas reformas institucionales para cumplir la sentencia. Pero ¿qué pasa? En este caso, eh, el problema de fondo es que con una lectura de esa sentencia, una de las lecturas posibles, genera un vacío enorme dentro de la institucionalidad colombiana. ¿Cuál es ese? Pues simple y llanamente que hoy en día, hoy en Colombia, concejales, diputados, congresistas, en general alcaldes, gobernadores, funcionarios de elección popular, en esos ámbitos de la administración, en muchas ocasiones se producen grandes fenómenos de corrupción. Entonces la pregunta es, ¿la sentencia de la Corte está obligando a que no haya actividad del Estado para enfrentar la corrupción en cuando se produce en ese tipo de, por parte de estos funcionarios o dentro de esos órganos que ellos tienen su representación? Entonces, ¿qué significa? Una sentencia donde no va a haber lucha con la corrupción sobre este punto y hay un vacío sobre el particular.
Esa es una manera de entenderla, o hay que buscar distintas alternativas que permitan, por una parte, luchar contra la corrupción, pero por otra parte, que la Procuraduría no sea un órgano que instrumente sus decisiones con propósitos políticos, que era el propósito del caso. Entonces, la invitación al país es a que lea en clave de diálogo y de búsqueda de consensos entre esos dos propósitos. Evitar que un órgano administrativo pueda instrumentar sus decisiones disciplinarias para beneficio político o con propósitos de interés político y no de carácter objetivo. Y por otra parte, garantizar unos mecanismos de objetividad, de imparcialidad. La lectura de la sentencia de la Corte tiene distintas alternativas, se están dando en nuestro país. Yo quiero indicar que desde mi perspectiva, independientemente de si ha cumplido Colombia o no, que eso será parte del proceso la Corte será la que te irá diciendo, Colombia ha sido muy proactiva en ese sentido. Las modificaciones legales, las modificaciones de la Corte Constitucional, el debate que se dio ahora mismo en el Consejo de Estado con la sentencia de unificación, efectivamente sí hay un propósito de cumplir las sentencias de la Corte. Lo que sucede es que esto genera problemas y a veces requieren ajustes. El procurador ha anunciado que va a proponer un acto legislativo para tratar de zanjar estas diferencias. Este tipo de ajustes, de ruidos que se presenten institucionalmente, de relaciones nacionales producto de las sentencias de la Corte Interamericana, es parte de las consecuencias de utilizar el derecho internacional como un catalizador positivo de transformaciones institucionales que si no fuera por la presión internacional no nos estaríamos planteando esta discusión. Yo sé que la gente quiere que las cosas sean blanco y negro, pero a veces eso es producto de un proceso. Así como en su momento el choque de trenes es la expresión, la palabra que designa el proceso de ajuste institucional que se dio luego con el ingreso de la Corte Constitucional en la institucionalidad colombiana, este tipo de decisiones se ubica dentro de esa situación. Claro, también hay voces, o sea, entendemos de que la idea es que la Procuraduría como órgano administrativo no termine convirtiéndose en una entidad de persecución política. La referencia en Corte IDH anterior, si yo no me equivoco, es el caso de Leopoldo López en Venezuela. También hay una lectura de algunos sectores que dicen, mire, la Corte Interamericana no está teniendo en cuenta que Colombia no es Venezuela, que si bien algunas veces se ha cuestionado el rol, algunas decisiones de la Procuraduría, no estamos en ese escenario y aquí la Procuraduría es un órgano que tiene 200 años y antes de esta decisión se había ratificado de parte de la Corte Constitucional en varias oportunidades esa facultad de sancionar. Entonces hay algunas voces están diciendo como, mire, no se está teniendo en cuenta el avance de la normativa interna. ¿Qué le podemos decir sobre esto? No, pues me sonrío por una sencilla razón, porque yo participé activamente en algunas de esas sentencias en las cuales se decía que sí, la Procuraduría sí podía sancionar funcionarios de elección popular y en general tenía una posibilidad de sanción. Eso, pues, para decirlo, que yo también hizo parte cuando estaba en la Corte Constitucional sobre ese particular. No, yo lo que quiero decirles es que a veces uno quiere que las respuestas sean blanco y negro Mm, y a veces hay que hacer, Colombia va por el buen camino en el cumplimiento de esa sentencia y la implementación. Hay en este momento una decisión de la Corte Constitucional sobre unas leyes que se produjeron sobre el particular, sobre las normas disciplinarias, sobre las funciones que debe tener el Consejo de Estado sobre ese particular. El Consejo de Estado se ha pronunciado sobre este punto. Esto tiene que ser aplicable luego de un proceso de aplicación de estas normas, se hará una evaluación por parte del país si esto es suficiente o no para darle garantías a los ciudadanos. Se tendrá que hacer una reforma constitucional si lo considera el país o una reforma legal. Es decir, son procesos mm. lo que generan las decisiones de la Corte Interamericana. No es una situación de blanco y negro y mucho más en un tema tan complejo como el que se nos planteó con la Procuraduría. La, el país requiere de control y de sanciones para evitar la corrupción, incluso en los ámbitos en donde hay funcionarios de elección popular. No puede haber impunidad total frente a ellos. La alternativa penal, como única alternativa, probablemente puede ser un lugar al cual se llegue finalmente. Por lo pronto el país está haciendo los ajustes para darle mayores garantías judiciales de objetividad y de imparcialidad en este proceso. Yo lo veo dentro de esa dinámica, como este escenario. Hay quienes dicen que precisamente porque nosotros somos
un país muy legalista, por decirlo así, que trabajamos como país constantemente en la interpretación de normas, si es posible que la Corte Interamericana avale esa posición que dice el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, de decir, cuando la convención dice juez penal, yo interpreto que es juez administrativo, o sea, que se necesita la intervención de un juez para garantizar el proceso disciplinario que acá se hace. A ver, dos cosas. La expresión Colombia es un país legalista debe ser entendida de una manera generosa. Parecería ser en algunas ocasiones cuando se dice es legalista como si nos atenemos a las meras formalidades y no a los problemas esenciales de la justicia. Por el contrario, Colombia es un modelo internacional de Estado de Derecho, de respetar los principios y de la actuación judicial. Eso en ese A esa sentido, me referí. en eso. Y el segundo punto, que y ahí me perdí yo. De si la Corte Interamericana interpretaría que en esa Ah, vale. En ese sentido, intención de cumplir el fallo se haga una modulación a lo que dice literalmente la convención, ¿eso sería posible? a ver, en principio es la regla general es que se tiene que cumplir aquella que se dice en la parte resolutiva de las sentencias de la Corte Interamericana. Y nada más, no puede modificarse en la etapa de cumplimiento la decisión. Pero la supervisión, el cumplimiento de las sentencias es un proceso Ujú. que se da. Primero el Estado dice qué medidas ha tomado para cumplir con la sentencia, la Corte dice si es suficiente o no es suficiente, también las víctimas participan en este tipo de asuntos, luego la Corte pide una resolución donde da su opinión sobre el tema, le hace falta, no le hace falta, el Estado presenta un informe nuevamente indicando por qué puede funcionar o no. Por ejemplo, se ha producido una serie de leyes y se ha producido unas sentencias que tienen como propósito cumplir con las sentencias. Solo en la medida en que eh, se estudia si esto per se es suficiente para cumplir la sentencia, pero independientemente de eso, luego está el cumplimiento de la sentencia, la práctica. ¿Qué es lo que va sucediendo? Eso el Estado tiene que mostrar ante el tribunal con posterioridad, como más adelante, si eso ha sido más efectivo o no es efectivo. Es decir, son procesos que no se agotan de manera automática un día con la elaboración de una ley o en un día con la elaboración de una sentencia. Ujú. Esto requiere todo un avance, todas unas etapas, todo un análisis de la manera como efectivamente ese mecanismo del Estado está dando respuestas o no a ese problema. Y, insisto, hay veces que esas transformaciones institucionales, legales, sociales, de formación, de educación, de comprensión de la esencia de la decisión, que es la objetividad, solamente con el paso del tiempo y a través de muchas actitudes se pueden llegar y reconducir a un cumplimiento final. Es parte de un proceso, no es una cosa automática que con un switch se da una solución o no se da una solución. Ok, eso es un poco, usted como juez participó en un fallo de la sección quinta del Consejo de Estado que decía que el cumplimiento de las sentencias de la Corte de H no tiene que ser siempre un proceso lineal. Eso es lo que usted me está Es, explicando. eso lo dijo el Consejo de Estado, yo participé, pero eso lo dijo el Consejo de Estado, Mm, y va apuntando dentro de la lógica que le acabo ok. de explicar. O sea, en sus palabras, vamos en buen camino. Yo creo que estamos en buen camino. Podremos estar de acuerdo en que si se cumple o no se cumple en este momento, pero yo creo que independientemente de eso, Ujú. estamos en un proceso de lograr que el proceso disciplinario y la actuación de la Procuraduría sea cada vez más objetiva y que no pueda ser instrumentado políticamente. El hecho de que hoy en día haya un sistema en el cual la Procuraduría investiga y luego y propone una solución para que sea la autoridad judicial la que ratifique o no, podremos cuestionar si el mecanismo es el más adecuado o no, pero apunta a tratar de darle objetividad y no entregar únicamente esas funciones a la Procuraduría. El hecho de que haya un diseño institucional que permita que quienes participan en ese tipo de decisiones con funcionarios judiciales, estas decisiones disciplinarias, tengan una estabilidad y que no dependan de la voluntad del procurador para su permanencia, también apunta en ese sentido. ¿Tiene que ser un juez penal? ¿Tiene que ser un juez administrativo? Creo que ese es parte del debate y la discusión que se dará más adelante. Pero lo esencial es garantizar la objetividad y garantizar el debido proceso y que no se instrumente políticamente las sanciones disciplinarias. No perdamos de vista al norte.
Ya he hablado varias veces de la posibilidad de una reforma. ¿A usted le parecería que sería mejor hacer una reforma de una vez antes de esperar que pase todo este proceso hasta que la Corte Interamericana vuelva a presentar vuelva a decir si cumplimos o no, o ya no cumplimos con el fallo? ¿Cómo podría ser una reforma? No me corresponde a mí entrar a tomar decisiones o a hacer propuestas de ese tipo. ¿Por qué? Porque, primero, porque, no solamente por el hecho de que eh, no tengo esa capacidad, ya no tengo ninguna injerencia sobre ese particular, es una competencia de la Corte Interamericana decidir el cumplimiento 2, son las otras autoridades las que tienen que señalarlo. Pero esencialmente porque, independientemente de lo que los expertos opinen sobre este tema, se va a dar el proceso. Ya se hicieron una ley, ya se hicieron unas sentencias de distintos órganos, ya se están implementando las reformas administrativas en la Procuraduría, sobre esto se estarán presentando los informes, la Corte necesariamente va a intervenir y solo con el paso del tiempo el país irá decantándose para cumplir, para lograr que nuestro país, porque la sentencia, el problema no es de cumplimiento de la Corte, a lo que dice la Corte, sí, eso es importante, pero más importante es que nosotros tengamos un Estado de Derecho lo más garantista y lo más efectivo posible. Y eso es lo que se quiere erradicar. Claro, lo que pasa es que, o sea, de pronto los tiempos de la justicia, los tiempos que usted me está mencionando, pues son tiempos que son muy largos y ahorita ya se posiciona Gregorio El Hach asume como procurador general y desde el punto de vista práctico y de pronto una mirada desde la ciudadanía es que realmente no se sabe si la entidad tiene como las mismas garras que se creía que tenía antes para evitar desafueros de parte de los elegidos por voto popular, gobernadores, alcaldes. Se hace ahora el proceso sancionatorio ante eventuales faltas, es garantista, es muy garantista. Son dos instancias en la Procuraduría y luego va hasta el Consejo de Estado. Entonces, aunque hay garantías para el procesado, como debe ser, también la ciudadanía puede decir ya no es tan efectiva en la lucha contra la corrupción porque eso se vuelve un proceso muy largo. Bueno, ahí usted me está diciendo muchas cosas al mismo tiempo allí con eso que parece ser una pregunta, pero es un tema bien interesante. Primero estoy de acuerdo. La vida de las instituciones, el tiempo de vida de las instituciones, de evolución de las instituciones, no se compadece con la vida de nosotros como seres humanos. Y entonces, para analizar el comportamiento de las instituciones hay que tener una visión de estadista, de una visión de Estado, y no desesperarse con la coyuntura. Dicho esto, entiendo el problema que usted me está indicando. Eh, el hecho de que se garantice y se respeten los derechos es un problema porque no son eficaces. ¿Será que lo mejor entonces es darle todo el poder a un funcionario y sin debido proceso y sancionarlo? Porque entonces es rápido y ahí sí es mucho más expeditivo. No, No. creo que hay que tener unas garantías racionales de debido proceso que no dilaten los procesos, pero que sí permitan que efectivamente cuando se sancione se tengan todos los elementos de juicio. Hay que lograr un equilibrio. Creo que en ese sentido está señalando. Hoy en día, la jurisprudencia de la Corte y del Consejo de Estado, la ley y el mismo procurador entrante, tanto la procuradora anterior como el procurador entrante, tienen bien claro cuál es el alcance de las competencias de la Procuraduría, con lo cual, digamos que con el paso, inicialmente, esa incertidumbre que generó la decisión por la manera como tenía que aplicarse, cada vez más se reduce. Eso es la vida institucional, es allá hacia donde nos conduce todo lo que se está dando. La impaciencia no es buena consejera para una buena salud institucional. Sí, creo que es que los colombianos estamos también un poco cansados de ver que la Procuraduría termina siendo como caballito de batalla de ciertos sectores. Entonces, Precisamente que la Procuraduría no actúe como criterios políticos para favorecer un interés partidista u otro, es la razón de ser de todo este debate. hay otro tema relacionado con esa decisión de la que se ha hablado, pero no con tanta profundidad, creo, que es el tema de qué pasa entonces con la pérdida de investidura. Un proceso que hace un juez administrativo, no penal, que afecta de por vida los derechos políticos de los elegidos por voto. Usted me está haciendo un preparatorio, pero me estoy divertido. A ver, eh, mm, la tesis es
Entonces, sin cualquier decisión que afecte los derechos políticos, necesariamente tiene que ser tomada por un juez penal. En Colombia, todos los procesos sancionatorios a los funcionarios de elección popular tendrían que caerse. Ujú. Y la pérdida de investidura, que supone una muerte política para los congresistas, que toma el Consejo de Estado y no un juez penal, debería eliminarse de la Constitución. Esa sería la pregunta que usted me está haciendo. La respuesta es muy concreta. Las sentencias de la Corte Interamericana solo pueden ser leídas de manera restrictiva, es decir, solamente aquello que expresamente dice la sentencia. Extrapolar esa interpretación para funcionarios de elección popular, para todo el ordenamiento, y se acabó el Estado colombiano y entonces ya no hay seguridad jurídica, ya no hay control y hay que modificar toda la Constitución y por eso no se puede cumplir la sentencia de la Corte, es una interpretación al absurdo de la sentencia de la Corte. Esa es la percepción que yo tengo sobre el particular, Ujú. en el entendido en que Colombia no es la excepción. Ujú. Cuando a todos los estados los condenan, entonces se empiezan a buscar la misma ratio, la misma lógica para tratar de mirar qué otras consecuencias tendría. En ese sentido, en la Corte Interamericana, en la función de supervisión de cumplimiento, se es muy estricto en solamente aplicar como efectos lo que literalmente se dice en la parte resolutiva. Pues es muy importante lo que usted está diciendo porque hay sectores, incluido el mismo presidente de la República, que han dado a entender que esta interpretación de la Corte se debería extender a otros órganos Una de la posición política institucionalidad de colombiana. una persona que no es abogada puede llegar a esas conclusiones. Ok. Este debate no solo se da con el caso Petro, que es como el más sonado, sino también de una reciente decisión de la Corte Interamericana que le dio la posibilidad al exministro Saulo Arboleda de revisar su condena que fue emitida en el año 2000 por el escándalo del Miti-Miti. Él fue condenado en única instancia en ese momento por la Corte Suprema de Justicia porque no había doble instancia. La doble instancia solo fue reglamentada, creada y reglamentada en Colombia en el 2018. Y el fallo dice, esta persona tiene posibilidad de revisar su condena y en ese sentido un caso que hoy se crea cosa juzgada, eh, pues de alguna manera vuelve a la vida mientras es revisado. ¿Cuál es el alcance de esa decisión en la que aclaremos, usted no participó como juez? No, yo no he participado y no soy el intérprete autorizado para decir qué quería decir la Corte con ese tema. Uh -huh. No sería lo más prudente señalarlo, pero ¿qué sí le puedo decir sobre esa decisión? Efectivamente, tiene en común con la sentencia de Petro la exigencia de garantías judiciales. La expresión garantías judiciales significa garantías de debido proceso. En el derecho interamericano se habla de garantías judiciales, aquí se habla de garantías de debido proceso. Tiene que haber doble instancia, tiene que haber principio del doble contradictorio, el mismo que investiga no es el que juzga, entre otras exigencias que tiene la Convención Americana en el artículo 8 de la Convención. Entonces, ¿qué sucede en el caso de las decisiones de la Corte Suprema en donde se infringe el principio del doble conforme o el principio de la doble instancia? Eh, Esencialmente, si no se respetan ese tipo de criterios, dan lugar a condenas por parte del Estado. En el caso de señor Arboleda, al parecer, a la Corte constató unas violaciones de debido proceso. Esas violaciones de debido proceso suponen una condena al Estado en el caso de él, que suponen, además de una reparación, eventualmente reparación de carácter económico, hay una medida para reparar, para tratar de restablecer en su derecho hasta donde sea posible la situación del señor Arboleda. Prácticamente establece la obligación al Estado de que establezca un mecanismo para revisar ese proceso. Entonces, búsquese un proceso, se lo pongo de esta manera. Este tipo de cosas, por ejemplo, sucedió en Costa Rica. Lo mismo, una sentencia que había dictado la Corte Suprema, allá no había doble instancia y era un asunto de carácter penal. Entonces se dijo, me hagas el favor y busque un mecanismo para que haya una segunda instancia y le puedan revisar una sentencia condenatoria. Como no solamente es ese caso, sino hay otros muchos más, entonces ese mecanismo que se diseñó en Costa Rica fue una ley que permitía por un determinado tiempo todos los que querían que se les revisara su fallo lo presentaran. Y luego durante un tiempo posterior la Corte Suprema revisaba si se era justo o no era justo, si se había infringido o no se habían infringido los derechos y de esa manera le garantizó la doble instancia o el principio del doble conforme según el caso. No son exactamente lo mismo. Entonces,
En este caso, lo que se está proponiendo es un mecanismo para que la Corte, el Estado mismo, la justicia suprema, la justicia penal misma, sea quien corrija esa deficiencia o esa posible deficiencia, porque no necesariamente significa que todos los fallos están mal hechos, significa que es necesario darle la oportunidad al ciudadano de que le revisen si efectivamente él tenía razón o no tenía razón, otro juez, o bien sea mediante doble instancia o mediante sea del principio del doble conforme. No entro en el caso concreto de Saulo Arboleda, pero esa es la filosofía. Esto permitiría entonces que todos los condenados desde el año 2000, incluido por ejemplo todos los parapolíticos, pidan por esa vía, que sería una vía extensa, pero pidan por esa vía la revisión de sus condenas. Ahí tenemos dos escenarios. Uno, tenemos que cumplir una decisión internacional que dice que esta persona siempre tuvo el derecho a, y que no es, o sea, que no es culpa de la persona que cuando fue procesada, investigada y juzgada no existiera la doble instancia. Y por otro lado, la polémica de revivir casos que ya se creían cosa juzgada y fuera de debate y no teníamos ninguna discusión sobre la cantidad de personas que fueron condenadas por parapolítica, por ejemplo, y ahorita estamos otra vez ante una eventual revisión que podría llegar. Pasa lo mismo que lo que habíamos señalado anteriormente. Estamos hablando de un caso concreto, que es el del señor Arboleda, con unas exigencias de garantías de debido proceso. Aquí nos está hablando de parapolítica. Hay unos casos de parapolítica que en este momento están ante la Comisión Interamericana y que podrían llegar a la Corte Interamericana. Pero aquí estamos hablando de Saulo Arboleda en un caso concreto. Ahora bien, por eso le digo, esa aproximación catastrofista no es sana para poder analizar este tipo de situaciones que se presentan. Entonces, a donde vamos es que efectivamente habrá que ver cómo lo dice la Corte. ¿Será que afecta a todos los casos anteriores? La Corte ¿O a Suprema. partir de un momento, la Corte Interamericana, para efectos de interpretar el alcance de su decisión? Yo no me atrevería a hacer ninguna primación. Sé que en este momento la Corte Suprema está estudiando el alcance y la manera de aplicarlo. Eso será un mecanismo de ajuste. Ya esto no es nuevo, debemos decirlo. El precedente fue la manera como el Estado colombiano resolvió la necesidad de que todos los procesos respeten el principio del doble conforme. Allí no hubo necesidad de una sentencia de la Corte Interamericana. La Corte Constitucional le pidió a la Corte Suprema que implementara el principio del doble conforme. Hubo dificultades, se hizo reforma constitucional y luego la Corte Suprema ha venido colocándolo en su real momento y está definiendo todos esos problemas que usted señala. Entonces, que puedan existir problemas, que puedan existir dificultades a la hora de entender el alcance, es su deber como periodista y el deber de nosotros como abogados prever ese tipo de problemas. Pero no, no es que se genere un caos, no es que con las sentencias de la Corte Interamericana se está generando la anomia, el desorden al interior colombiano, no, nos está haciendo reflexionar sobre la mejor forma de aplicar los procesos en nuestro país, de ser un mejor Estado de Derecho. Es la razón de ser de este tipo de Claro. instituciones y de este tipo de decisiones. Que hagamos una lectura un poco más ponderada de qué es lo que nos está diciendo la Corte Interamericana con sus decisiones. Porque hay personas, juristas muy reconocidos de este país, que hablan de intervención en las normas internas, o sea, que no lo ven con buenos ojos. El mismo presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, dijo en una entrevista con Cambio que la Corte Interamericana no era un superior jerárquico, porque en efecto no lo es estrictamente hablando, pero dar de entender de que pues las decisiones que tome la Corte a nivel interno son las que priman. Entonces siempre hay una especie de choque y públicamente está el llamado a la ponderación y el escenario un poco más alarmista de los impactos de las decisiones de la Corte. Esto es muy importante. La Corte Interamericana es un instrumento del derecho internacional que ayuda a identificar problemas en la aplicación de los derechos humanos, intenta proteger y garantizar de mejor forma los derechos humanos, problemas y circunstancias que internamente nos queda difícil hacerlo por el statu quo, por la cabeza, por la historia. Fíjese tanto tiempo con la Procuraduría haciendo lo mismo
y solo hasta que hay una sentencia de un tribunal internacional empezamos a reflexionar sobre la importancia de que no se instrumente políticamente un órgano de control, una cosa que era tan básica y que todos lo sabíamos, pero nadie proponía ese tipo de cosas. Entonces, la justicia interamericana es un catalizador positivo de transformaciones sociales, políticas y normativas que se darían con mucha más lentitud si no fuera por la decisión de la Corte o incluso no se darían. Entonces, eh, no es sano Ujú. plantear el tema como es que nos están invadiendo y están eliminando nuestra soberanía. Ojalá fuera tan sencilla las cosas. No, se trata de que nosotros hacemos parte de una cultura de derechos, una cultura de la vida, una cultura del Estado, de unos propósitos institucionales que son los propósitos del derecho internacional y nosotros a través de este tipo de instrumentos tenemos que aprovecharlos para mejorar las condiciones de funcionamiento de nuestro Estado y de nuestros funcionarios. Está el tema de la Procuraduría, el tema de la doble instancia. ¿Hay algún otro elemento que esté establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos que Colombia no haya puesto en marcha, reglamentado, como vimos en estos dos casos? Bueno, a ver, es importante tener el contexto, ¿no? Ujú. En la Corte, la Convención Americana y la Constitución colombiana prácticamente tienen un mismo contenido, Ujú. no se trata de contenidos contradictorios. Sí. Hay toda una dificultad en el 23 de cómo entender lo que ha sido el caso Petro, pero en líneas generales hay una consonancia, hay una actividad más o menos de coherencia, de armonía entre lo que dice la Corte Interamericana y lo que dice la Corte. De hecho, la Corte Constitucional y en general las altas cortes colombianas tienen un gran respeto por sus pronunciamientos e incluso sirven de parámetros para que la misma justicia interamericana los utilice en los casos que tienen. Es decir, nosotros tenemos que estar muy orgullosos del trabajo de nuestros jueces, de la administración de justicia nuestra. Lo que pasa es que, claro, a veces desde internamente somos muy críticos, eso está muy bien, pero no debe hacernos perder la perspectiva. Entonces yo creo que eso es un tema de la mayor relevancia para destacar. ¿Cuál es su balance de estos de dos periodos? 12 años como juez en la Corte Interamericana es importante. Muy importante. Cuando yo llegué a la Corte, cuando yo estaba finalizando mi periodo en la Corte Constitucional, la evaluación que hice en ese momento era que eh, el derecho internacional tiene cada vez más relevancia. Prácticamente hoy en día en todos los temas en donde hay conflictividad, donde se tiene que utilizar el derecho para resolver los problemas, es imposible no utilizar el derecho internacional. Es un elemento que da legitimidad, es un elemento que nos da luces, que expresa la experiencia que han tenido otros países para resolver casos que nos corresponden. Hoy en día todos los juristas tienen que aproximarse al derecho internacional, llámese derecho internacional de los derechos humanos, llámese derecho internacional humanitario o las demás manifestaciones del derecho internacional. Un mundo globalizado exige un derecho que se comunique con lo que sucede en el resto del mundo. Eso me generó la necesidad de personal de continuar mi actividad judicial en la Corte Interamericana. Creo que es importante que Colombia conserve esas posiciones a nivel internacional. En la Comisión Interamericana ahora hay una candidata y en la Corte Interamericana dentro de 2 años también, cuando se volverán a elegir jueces. Colombia es un protagonista que debe tener ese protagonismo a través de no solamente de ser sujeto pasivo del derecho internacional, sino activo a través de la producción. Yo Ujú. creo que el país tiene que ser empoderarse y tomar conciencia de la importancia del trabajo del derecho internacional y de las instituciones en general que nos permiten estar en los niveles y en los estándares de compromiso internacional. Eso es esencial. Yo creo que ese, digamos que es la reflexión. Ahora, sin duda alguna, la enseñanza y el enriquecimiento de conocer el derecho que se da en todo el continente, mirar cuáles son las tendencias. Cuando uno es juez, uno puede palpar, viendo, resolviendo los problemas, cuáles son los grandes problemas, cuáles son las dificultades que tiene la sociedad. Cuando se trata de un juez interamericano, pasa lo mismo, pero a un nivel internacional. Entonces uno tiene una lectura de la realidad, de los problemas que existen en nuestro continente, producto del trabajo y de las decisiones que se están tomando. La CIDH y la Corte IDH deben meterse
más desde su punto de vista en unos temas. Me refiero a, por ejemplo, la crisis climática, la justicia ambiental, digamos, eso lo hacen ahora desde opiniones consultivas. Hay una opinión consultiva sobre el cambio climático en marcha en la Corte Interamericana, pero no sé si haga falta que la Corte Interamericana le ponga sus ojos a algo más. Esa es una buena pregunta. Eh, es muy común, pero Ujú. fíjese la lógica. Señor juez, ¿qué temas le parece que es importante que se pronuncie o cuáles serían los temas sobre los cuales se deberían decidir? Hay un problema, es que los jueces no tienen agenda. Ujú. Los jueces no deciden sobre qué temas deben pronunciarse o no. Van pronunciando sobre los temas que les van llegando, sobre los problemas que se van desenvolviendo. Entonces, desde la perspectiva judicial, Ujú. digamos, no se puede escoger qué temas participar. No existe en el sistema interamericano el mecanismo que tiene la Corte Constitucional, en donde a través de la selección de las tutelas puede decidir sobre qué tema pronunciarse. Ujú. Acá, todos los que llegan es necesario pronunciarse. Otra cosa es el trabajo de la Comisión Interamericana. Allí es donde sí, efectivamente, como usted señala, es muy importante la selección de casos y de temas para decidir hoy en día cuáles son las tendencias en el sistema interamericano y en materia de protección de derechos humanos. Uno, que las democracias, antes, cuando se crea el sistema interamericano y la convención, la mayor parte de los países eran dictaduras. Ujú. Y entonces la libertad de circulación, el derecho y la integridad personal, el derecho a la vida, toda una serie de derechos, tenían unos mecanismos como efectivamente se violaban y contra los cuales actuó el sistema interamericano. Hoy en día la democracia tiene nuevas formas groseras y a veces mucho más sutiles también de vulnerar los derechos de la convención. Entonces, las nuevas formas de protección de los derechos con las nuevas realidades está generando retos. Y entonces ahí entramos en todos los grandes temas, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el derecho al olvido. Todo ese tipo de problemáticas están llegando a la Corte Interamericana. Los derechos de la mujer, las distintas y sutiles variantes de vulneración de los derechos de la mujer, eh, los sujetos de especial protección, no solamente personas en situación de discapacidad, eventualmente poblaciones indígenas, poblaciones afroamericanas, personas de la tercera edad. Hay toda una serie de variantes sobre ese particular. Hoy en día, por ejemplo, están teniendo mucho auge, mucha importancia los problemas de la protección de las personas que están en situación de pobreza Ujú. como un factor de agravación en la vulneración de los derechos de las personas que están en esa situación. Esos temas están cada día en mayor boga. Ujú. Hay temas de la mayor relevancia, por ejemplo, ¿cuáles son las garantías de debido proceso que deben tener los procesos políticos? Los procesos que se siguen a los presidentes o a los altos funcionarios del Estado. Entonces, no es lo mismo que un proceso que se adelanta ante la Fiscalía que el que se adelanta ante el Congreso. ¿Cómo debe desempeñarse? Son toda una serie de Claro. temas que se están dando, los temas migratorios, en fin, la realidad de la problemática de América Latina se expresa en la jurisprudencia. Nosotros bueno, nosotros desde como jueces tenemos una perspectiva de reactiva, la perspectiva más orientadora le corresponde a la Comisión Interamericana. En su opinión, ¿ahora se demanda más entre el sistema interamericano? Eh, ¿A qué cree que se debe no, que se no, no. acuda tanto? A ver, lo que sucede es que el sistema interamericano cada vez es más popular o cada vez tiene más divulgación. Todavía falta mucho para eso. Es decir, Ujú. el ciudadano difícilmente distingue Comisión Interamericana de Corte Interamericana. Ujú. Entonces ya hay una dificultad, pero sí saben que para proteger sus derechos no solamente se tiene que acudir a los jueces nacionales, sino que existen instancias internacionales para protegerlos. Entonces, cada vez que hay disconformidad o que se siente que hay una vulneración de la justicia, se dice, pero voy a acudir al sistema interamericano. Antes era, pero voy a acudir a la tutela, pero ahora también al sistema interamericano. Entonces, siempre el debate político, la crítica a las actuaciones internas es complementada con ese tipo de decisiones. Entonces, es probable que haya una sensación de que se utiliza más el sistema, pero la verdad es que en la práctica nuestro sistema interamericano es muy restrictivo. La Corte Interamericana tiene un promedio de 35 sentencias, 40 sentencias al año, en donde son pocos los casos
y lo más relevante es el precedente, los estándares que va construyendo la Corte. Eso un poco para dimensionarlo, no es que efectivamente la Corte entonces ahora se vuelva la segunda instancia de todas las decisiones que toman los estados. No es esa la idea del sistema interamericano, ni tampoco tiene la capacidad el sistema interamericano para actuar de esa manera. Tener la sensación de que entonces ahora nos van a revisar todas las decisiones, que ahora hay una última instancia, es una visión extrema, eh, a- al límite, que no es sensata respecto de cuál es el real alcance del funcionamiento del sistema interamericano. Entiendo. Muchas gracias.